Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos, esperando se encuentren muy bien. En este video vamos a ver la opción que vamos a utilizar como gestor de base de datos. Más que un gestor de base de datos, pues es una, es una plataforma de soluciones que nos va a permitir en este caso llevar a cabo tareas sencillas como el almacenamiento y consulta de datos, y en un momento dado pues también nos va a permitir por ejemplo disponer de un espacio para estar subiendo algún tipo de elementos como pueden ser imágenes, ¿no? Y consultarlas sobre todo para complementar nuestras aplicaciones móviles. Estamos refiriendo a la herramienta Firebase, una herramienta bastante popular desarrollada por Google por ahí del año 2014, y que pues se ha vuelto una de las opciones más comunes en el desarrollo del background de aplicaciones móviles sobre todo. Okay, entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es entrar a Firebase. Si nosotros tenemos una cuenta de Google, entonces automáticamente pues también tenemos el acceso a Firebase para desarrollar algunas soluciones. Firebase también es conocido como una plataforma de tipo BaaS, ¿no? Es decir, el Background as a Service. Es decir, ya les comentaba yo, es toda una plataforma de soluciones para nuestras aplicaciones móviles. Acá nos dice, ¿no? Firebase nos ayuda a construir y a correr de manera exitosa nuestras aplicaciones. Y bueno, pues aquí viene una descripción de todas las herramientas que nosotros podemos utilizar con Firebase. Evidentemente pues muchas de estas ya son de paga, pero nos permite implementar algunas de estas aplicaciones de manera libre. Vamos entonces a crear, la idea de utilizar Firebase es que nosotros podamos utilizar una base de datos aquí para que la podamos consultar o modificar, o actualizar o insertar desde nuestra aplicación hacia Firebase. Una vez que ya hemos entrado utilizando nuestra cuenta, yo ya estoy logueado aquí con una de mis cuentas. Una vez que ya estamos en Firebase, vamos a agregar un proyecto. Ya que estamos en la parte de agregar proyecto, ahí colocamos el nombre del proyecto. En este caso yo voy a colocar el siguiente: React Native. Ahora le voy a poner React Native App. Pueden ustedes colocar como gusten. La idea simple y sencillamente es poder identificar el proyecto. Y bueno, aquí en el paso número 2 nos pregunta el tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar para la aplicación. En este caso no vamos a requerir Analytics, dado que nada más estamos desarrollando un proyecto, digamos, de prueba. Ahí va a tardar un momento en crear el proyecto, en terminar de crear la solución, y la cosa es aguardar un instante. Muy bien, ahí rápidamente ya creó el proyecto y ya podemos entonces ingresar a él. Básicamente aquí estamos en el panel del proyecto para utilizar las aplicaciones que nosotros necesitamos. En este caso lo que nosotros vamos a utilizar es la opción de Firestore Database. Damos ahí a Firestore Database. Y una vez que estamos nosotros ahí, vamos a crear una base de datos. Una de las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta es que la mayoría, si no es que casi la totalidad, o un número importante de bases de datos que dan soporte a las aplicaciones, tanto móviles como web, ya están, son de tipo NoSQL, es decir, que no guardan la estructura de tablas que nosotros normalmente conocíamos, sino más bien tienen una estructura bastante flexible y muy cercana, por ejemplo, al trabajo con archivos de tipo JSON. ¿Sí? Pues observen, aquí creamos base de datos. Acá tenemos dos opciones.
modo producción, una vez que nosotros ya hemos terminado de desarrollar la aplicación y ya la vamos a sacar al mercado, o en modo a prueba, es decir, nosotros todavía estamos realizando pruebas, estamos empezando a desarrollar. Entonces aquí tenemos la opción para llevar a cabo estas pruebas. Acá nos da un límite de tiempo para terminar esas pruebas. Vamos siguiente. Aquí como ustedes saben, este tipo de servicios descansa en la nube, por lo tanto pues nos está diciendo dónde, digamos que en qué ubicación geográfica vamos a estar, va a estar ubicado nuestro servicio. Acá lo dejamos en el lugar que lo da por defecto. Nos dice que no lo vamos a poder modificar una vez que ya se haya acabado de configurar esta opción. Le damos a habilitar y empieza a trabajar ahí. Hay que aguardar un momento en lo que termina de crear nuestra base de datos de tipo Firestore. Muy bien, una vez que ha terminado, pues esto es lo que nosotros observamos. Aquí nosotros ya podemos crear nuestros documentos y colecciones. Como yo les decía, aquí nosotros no vamos a encontrar tablas, sino más bien colecciones de documentos. Aquí tenemos una opción para empezar nuestra colección. Y damos clic y nos pide un identificador. Por ejemplo, lo que nosotros hemos venido haciendo hasta la sesión anterior es desarrollar una aplicación que nos permita loguear y registrar nuevos usuarios. ¿Okay? Por lo tanto, aquí vamos a agregar una colección que se llama así. Estamos poniendo en inglés. Users, para ustedes lo pueden poner en español, o pueden poner cualquier otro identificador de la colección. En este caso no estamos hablando de como tal una base de datos convencional como nosotros la veníamos conociendo, sino más bien de colecciones de documentos. Tenemos también, ya una vez que agregamos el nombre de la colección, forzosamente tenemos por ahí que agregar un elemento para que ya quede creada. No es como una base de datos relacional donde yo creo las tablas y las puedo tener vacías. En este caso yo necesito crear una colección, pero esa colección se crea cuando yo agrego un nuevo documento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo puedo agregar aquí directamente un identificador de manera manual, o puedo generar un identificador automático. ¿Okay? Y a continuación los campos de datos que yo requiero. Les decía yo que esto es tan flexible como agregar un listado de atributos con sus respectivos valores. Por ejemplo, quiero agregar un primer campo que es el email, que es un campo que yo estoy verificando ahí en mi aplicación, y de entrada le pongo un valor. Vamos a poner @utqbla.mx, y también necesito un password con el que se va a validar el acceso de nuestro usuario, y le ponemos el 1. Listo. Podría agregarle más campos, n campos, todos los que yo necesite. Por ejemplo, un nombre, día, okay. Y está listo. Y como ustedes podrán observar ya en pantalla, estamos viendo el identificador del documento y cuáles son los campos y sus respectivos valores. ¿Okay? Podemos agregar otro nuevo documento, un identificador automático. En este caso, por ejemplo, voy a agregar primero el nombre y le vamos a poner Juan Méndez. Luego le voy a agregar su usuario. Su usuario va a ser, no era usuario, perdón, no era correo, era el email. Juan Pérez Puebla.edu.mx, y finalmente su password. El password va a ser ese. Y está listo. Entonces ahora yo tengo dos documentos en esta colección que se llama usuarios. ¿Okay? Y ahí se pueden observar sin problema.
Les decía yo que la ventaja de trabajar con este tipo de base de datos no SQL es precisamente su flexibilidad. Obviamente este tipo de base de datos no se adecua a las premisas de las bases de datos estructuradas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que puede ser que en una colección pueda haber documentos que no coincidan, por ejemplo, en el número de atributos. Voy a agregar un nuevo documento. Vamos a poner, por ejemplo, email. Observen que yo estoy agregando en desorden los elementos. Vamos a empezar por el password. El siguiente. Voy a agregar el nombre. Y luego voy a agregar, por ejemplo, mail. Y además de eso, agregar ok. Entonces, como ustedes podrán observar, tengo ya 3 documentos en esta colección, pero resulta que pues estos documentos, dos coinciden en número de atributos, de campos, y uno no. Ok, entonces por ejemplo, esta primera premisa donde, por ejemplo, este dato de acá no tiene un RFC, pues ya no coincide con el siguiente documento, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo agregar tantos documentos como se requieran, y no necesariamente siempre van a tener los mismos campos. Y como ustedes pueden observar, realmente no es importante el orden de ingreso o cómo yo los distribuya. La idea es que el documento contenga el campo, que es lo realmente importante. ¿Okay? ¿Para qué necesito esto o cómo lo voy a utilizar en mi aplicación? Bueno, pues ahí tendríamos que ya irnos a la configuración del proyecto. ¿Okay? Si bien ya tengo una colección, pues ahora en algún momento necesito, a través de mi aplicación, modificar su contenido, ya sea incrementándolo o decrementándolo, o simple y sencillamente consultarlo. Y vamos a la parte de configuración. Ustedes observan, vamos acá a la parte superior, presionamos donde está el engrane y ahí aparece configuración del proyecto, y aquí ya nos muestra un resumen en la parte de general, el nombre del proyecto, el identificador, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y en la parte inferior nos dice que no hay apps en mi proyecto, ¿vale? Es decir, hasta el momento no hay ninguna app vinculada con esta solución, y acá nos da diferentes opciones para utilizar. Si yo tengo una aplicación desarrollada con iOS o con Android, o una aplicación web, o si estoy trabajando por ahí con un videojuego, con un proyecto de Unity. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar la parte de web, ¿vale? Que nos va a permitir precisamente utilizar estos datos de configuración para insertarlos dentro de nuestro proyecto de React Native. Muy bien, entonces aquí nos dice que agreguemos Firebase a nuestra aplicación web. ¿Por qué utilizamos aplicación web? Pues que hasta el momento la solución que estamos utilizando, que es React Native, precisamente se basa en un ambiente muy similar al web. Estamos utilizando JavaScript, que es un lenguaje de programación nativo que nació precisamente con la web. Entonces nuestro proyecto se va a llamar React Native, así le puse. Bien. Esto lo dejamos así, le damos registrar, y aquí nos lanza ya el script que nosotros vamos a reutilizar para incorporarlo a nuestra aplicación de React Native. Entonces estamos trabajando con Expo.io, estamos trabajando con el desarrollo de aplicaciones
con la herramienta de Snacks vamos a Login Registration App, que es la aplicación que hemos venido usando hasta el momento, ¿vale? Y aquí dentro de nuestra carpeta SRC vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar Database. Y dentro de Database vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar Firebase. Firebase.js. Acuérdense que todo aquí es JavaScript. Perfecto, entonces ahora lo que continúa es que importemos las librerías que nos permitan precisamente trabajar con Firebase dentro de mi aplicación de React Native. Así que vamos a hacer las siguientes importaciones. Decimos import Firebase from Firebase. Esta es la librería. Como estamos trabajando en expo.io, pues aquí la ventaja que tenemos es que este IDE se encarga de hacer los ajustes de las dependencias que se requieren, es decir, agregar las librerías que requerimos. Si estuviéramos trabajando en nuestros equipos, a lo mejor utilizando Visual Studio Code o Expo, CLI, etcétera, etcétera, pues nosotros tendríamos que instalar estas librerías. ¿Okay? Como no en nuestro caso, pues eso se lo delegamos a expo.io. Le ponemos Firebase. De Firebase nosotros vamos únicamente a utilizar Firestore. Okay. Y pues aquí le agregamos las dependencias y ya quedó listo. Y finalmente, para terminar este video, vamos a copiar este script. No necesitamos copiar las etiquetas de script, dado que el archivo en el que estamos trabajando es de JavaScript. Pues ahí copiamos el script que nos generó Firebase. Entonces ya tenemos ahí importado y ya podemos utilizar esta conexión precisamente con en los screens en donde nosotros vayamos a requerir ya sea recuperar o insertar, por ejemplo, nuevos elementos a nuestra base de datos. Vamos a agregar otras líneas. Vamos a agregar una constante que vamos a estar utilizando constantemente para nuestras conexiones a base de datos, y esto consiste en que creemos esta constante que se va a llamar db, que vamos a estar utilizando constantemente, y tenemos finalmente que exportarla. Y vamos a exportar entonces Firebase, que es nuestro componente, y db, que es nuestra clase. Con eso hemos incorporado la base de datos que ya hemos creado aquí en Firebase dentro de Firestore, que es nuestra colección de usuarios, y pues lo que seguiría sería ya empezar a utilizar esta base de datos dentro de nuestra aplicación. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente oportunidad.